Buenas chicos, bueno, venimos ya de vacaciones, espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado bastante y que tengan bastantes ganitas de seguir estudiando. Bueno, esta semana vamos a ver dos temitas muy bonitos. Uno de ellos es la conservación del medio ambiente. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchas de las actividades que realiza el ser humano daña el ambiente, como por ejemplo tenemos algunos efectos negativos que transforman los ecosistemas y causan problemas ambientales. Por ejemplo, la contaminación del aire, suelo y agua. La contaminación del aire, muchas veces por el humo de los carros, las fábricas y la contaminación del agua cuando se botan residuos plásticos o basura a los ríos o a los mares. Destrucción del hábitat cuando se cortan los árboles y se acaba con el hábitat de algunos seres vivos, como por ejemplo las ardillas que viven en los árboles, algunos pájaros también. Después tenemos la degradación y la pérdida del suelo. ¿Cómo se degrada y se da la pérdida del suelo? Muchas veces porque se utiliza un terreno, ¿verdad? Y se cultiva una sola especie. Entonces se da pérdida del suelo. Cambios climáticos en el planeta, como por ejemplo el calentamiento global. Pero también tenemos medidas de conservación del medio ambiente. Son medidas o estrategias que se hacen para poder proteger al ambiente. Por ejemplo, tenemos el establecimiento de viveros. Es donde se dedica a la reproducción y el cuidado de las plantas. ¿Qué es lo que pasa? Acá se reproducen las plantas y luego cuando ya tienen un cierto tamaño, esas plantas se llevan a bosques y se siembran en otros lugares. Reforestación es cuando se siembran árboles en bosques que han sido destruidos. Muchas veces son destruidos por el mismo hombre que corta los árboles y no los vuelven a sembrar, o en algunas ocasiones es por el fuego, porque son terrenos que les han sido destruidos. Manejo adecuado de los desechos sólidos. Por ejemplo, ¿cómo se maneja los desechos sólidos? Por ejemplo, los rellenos sanitarios, que es donde va a dar la basura que nosotros hacemos en la casa, la basura que nosotros desechamos en la casa, eso va a dar a rellenos sanitarios. Y el tratamiento de aguas residuales, que es para evitar contaminar el aire, el suelo y el agua. Después tenemos la producción de abono orgánico. Este abono orgánico se hace a partir de frutas, hortalizas y la brosa del café. La brosa del café es como, por ejemplo, cuando hacemos café, lo que queda, ¿verdad? En el percolador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese abono va a nutrir mejor el suelo. Aplicación de las 5 R's. Bueno, todos hemos oído hablar de las 5 R's. Reutilizar, que es cuando le damos uso a algo que no necesitamos, ¿verdad? Reciclar, que se puede reciclar el vidrio, el plástico y se puede volver a utilizar. Rechazar, por ejemplo, es cuando vamos al supermercado y nos dan una bolsa plástica, porque rechazamos, ¿por qué? Porque la bolsa plástica dura mucho en deshacerse. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando vamos al supermercado? Llevamos bolsas de tela. Y reparar, por ejemplo, es darle un segundo uso a un utensilio que tengamos en la casa, o por ejemplo un par de zapatos que se nos destapó. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Los mandamos a arreglar y los volvemos a usar. Después tenemos la protección de fauna silvestre. Es no cazar, animales silvestres ni alimentarlos. Hay gente que va a los bosques o va a los lugares, ¿verdad? De refugios, y entonces tratan de traerse pajaritos, pericos, ardillas, que son animales que son silvestres porque están acostumbrados a vivir en el monte. Y se los traen a vivir a la casa, ¿verdad? Entonces, no cazarlos, o sea, no traerlos. Y no alimentar, por ejemplo, si nosotros vamos al volcán o vamos a un refugio de vida silvestre y encontramos un animalito, no tratemos de alimentarlos, porque ellos se alimentan de lo que encuentran en los bosques.
Bueno, el segundo temita que vamos a ver es ¿para qué se relacionan los seres vivos? Bueno, ustedes saben que todo ser vivo necesita relacionarse porque eso va a contribuir al equilibrio del ecosistema. Esas relaciones, por ejemplo, pueden ser relaciones intraespecíficas. Intra viene de adentro, o sea, es dentro, entre organismos de una especie. La relación intraespecífica son organismos de una misma especie, como por ejemplo un grupo de leones. Se da por algunos motivos como por ejemplo reproducción sexual. ¿Qué es lo que pasa en la reproducción sexual? Cuando un macho y una hembra se reproducen para perpetuar la especie. Búsqueda de alimento es, por ejemplo, cuando ellos se juntan en grupo de una misma especie para que les sea más fácil cazar. Formación de sociedades, como en el caso que tenemos un grupo de hormigas. Ustedes ven que las hormigas trabajan en grupo. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de ellos, de esos organismos. Competencia intraespecífica es, por ejemplo, cuando pelean, cuando especies del mismo organismo, ¿verdad? Del mismo grupo, pelean ya sea por refugio, por alimento o por pareja también. Por ejemplo, los venados se pelean entre ellos para poder ganar una hembra. Protección. Algunos organismos andan en grupos también. ¿Por qué? Porque se protegen entre sí. Al andar, por ejemplo, un grupo grande de animales, en este caso, ¿verdad? Ellos se protegen de los depredadores. Y por último tenemos el cuidado de crías. Es cuando, por ejemplo, algunos animales o algunos organismos que cuidan a sus crías. Por ejemplo, tenemos las hormigas. ¿Qué pasa con las hormigas? La hormiga reina es la que tiene los huevos, pero los que los cuidan son las hormigas, las obreras son las que los cuidan. Luego tenemos las relaciones interespecíficas. Estas son las relaciones que se establecen entre organismos de diferente especie. O sea, organismos de diferentes especies que puede ser un león, puede ser una culebra, o sea, de diferente especie, no de la misma especie. Estas relaciones interespecíficas se clasifican en relaciones simbióticas. Las relaciones simbióticas es cuando uno o ambos individuos participantes resultan beneficiados. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Y las relaciones antagónicas es al menos uno de los organismos participantes sale perjudicado. Vamos a ver los tipos de relaciones simbióticas. Bueno, en el tipo de relaciones simbióticas tenemos el comensalismo. El comensalismo es la relación entre dos organismos de especies diferentes, en las que solo uno de ellos se beneficia, pero no afecta al otro. Por ejemplo, las orquídeas. Yo creo que ustedes tienen que haber visto alguna vez que las orquídeas se adhieren a los troncos de los árboles. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellas se adhieren al tronco de los árboles, pero no perjudican al árbol, no le causan ningún daño al árbol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ninguno de los dos se va a perjudicar. Luego tenemos el mutualismo. El mutualismo es la asociación entre dos organismos en las que ambos obtienen un beneficio porque se ayudan unos al otro, o sea, se ayudan unos a otros. Algunos casos de mutualismo son, por ejemplo, los líquenes. Los líquenes es la unión que se da entre un hongo y una alga unicelular o las cianobacterias que vimos en el tema anterior. Por ejemplo, el hongo le da protección al alga o a la cianobacteria y a cambio de la protección él recibe alimento. Aquí podemos ver el ejemplo de los líquenes. Luego tenemos la polinización, que es cuando diversos animales obtienen alimento al polinizar las flores.
y las plantas se favorecen en su reproducción. Hay ejemplos, podemos tener, por ejemplo, la mariposa, que también obtiene alimento de las flores, ¿verdad? Y favorece la reproducción, ¿por qué? Por la polinización, igualmente las abejas. Aquí tenemos varios ejemplos de relaciones simbióticas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de comensalismo. Algunas lapas, que son las lapas, ¿verdad? Viven sobre las ballenas en donde tienen un lugar seguro para vivir. Ellas se adhieren de la piel de la ballena, pero sin embargo, ellas lo que hacen es facilitar para alimentarse de plancton, mientras que la ballena no se ve ni afectada ni beneficiada. O sea que las lapas están sobre las ballenas para poder alimentarse, pero la ballena no tiene no se perjudica con que las lapas estén adheridas a su piel. Ejemplos de polinización y líquenes tenemos el mutualismo, que es cuando se van a beneficiar ambas especies, como por ejemplo la flor. Y aquí tenemos el ejemplo de la flor y la abeja. ¿Qué es lo que pasa? La abeja se beneficia porque se alimenta del néctar de la flor y la flor se beneficia porque la abeja es polinizadora. En las patitas va a ir a dejar el polen en otros lugares para que la planta se pueda reproducir. Y los líquenes es igual, ¿verdad? Ninguno de los dos se perjudica. Luego tenemos las relaciones antagónicas. En las relaciones antagónicas, al menos uno de los organismos participantes va a salir perjudicado. Por ejemplo, en relaciones antagónicas tenemos la depredación. Es la relación entre dos especies cuando un organismo mata a otro. ¿Y quién se va a beneficiar de esto? Únicamente el depredador se beneficia. Por ejemplo, cuando dos animales están peleando, ¿verdad? Un león ataca, por ejemplo, a un venado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El que se va a beneficiar en ese caso va a ser el león. ¿Por qué? Porque va a obtener el alimento y el venado se va a perjudicar porque se lo va a comer. Parasitismo. El parasitismo es cuando el parásito vive encima o dentro del hospedero para obtener alimento o poder reproducirse. ¿Qué es lo que pasa en el caso del parasitismo? El hospedero siempre sale perjudicado. Ahora vamos a ver también unos ejemplos. En la competencia interespecífica consiste en la lucha que van a tener dos organismos de diferentes especies para adquirir recursos. ¿Qué es lo que pasa? Los seres participantes ambos terminan perjudicados. Vamos a ver algunos ejemplos de depredación, parasitismo y competencia interespecífica. Por ejemplo, aquí podemos ver el ejemplo de depredación. ¿Qué es lo que pasa? El león, una leona, ¿verdad? Un león vino y mató una cebra. Entonces, en este caso, sale perjudicada la cebra y el león es el único que se beneficia. En el parasitismo, recordemos que los parásitos viven dentro o sobre el hospedero. En este caso, el perro es el que sale perjudicado porque podría ser que el perro tenga en estos momentos pulgas o garrapatas y el que se está beneficiando de la garrapata y la pulga porque se están alimentando de la mascota. En la competencia interespecífica podemos ver, por ejemplo, la mariposa y las abejas, que siempre van a estar ahí. Bueno, chicos, esto lo vamos a reforzar con el libro de ciencias. El tema es muy lindo. Espero que les haya servido el videito que les hice. Y nos vemos en Zoom para aclarar dudas y espero que estén bien, mis amores. Un beso.